Podemos tomar asiento. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección, su bendición en la predicación de la palabra en esta mañana. Señor, tú eres bondadoso con nosotros y en esta mañana una vez más sentimos tu caricia y tu cuidado. Gracias por la Iglesia, gracias por tu Espíritu. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Gracias por la comunión de los hermanos. Gracias por la salvación en el Señor Jesucristo. Gracias por haber sido redimidos por ti y porque tú has hecho de nosotros un pueblo. Un pueblo que no ha quedado a la deriva, un pueblo que no queda desatendido, un pueblo que es un rebaño y tiene un pastor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor que nos guías hasta la ciudad celestial, aún a través de ese valle de sombra de muerte. Sean cuales sean las dificultades, Señor, sentimos tu vara y tu cayado que nos infundan aliento y tú nos conduces. Y en ese viaje, Señor, haznos meditar en nuestra identidad, en quiénes somos en ti, como pueblo, como cristianos, que somos luz en medio de las tinieblas, que somos sal en un mundo sin sabor, que somos tuyos, Señor. Como extranjeros y peregrinos, estamos de paso, somos viajeros, estamos en el exilio, Señor, hasta el día que lleguemos a casa. Haznos meditar en estas grandes verdades, Señor, y ayúdanos a meditar en el libro de Daniel mientras las descubrimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos en Daniel capítulo 1, empezamos con la ayuda del Señor esta serie de sermones sobre Daniel, que es un libro apasionante. Cuando nos acercamos al libro de Daniel, vienen dos cosas a nuestra mente en algunos de vosotros. En algunos seguramente ciertas historias muy emblemáticas, Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes en el horno, y algunos, tal vez según el contexto del que vengáis, puede que vengan todas las profecías de Daniel y las bestias y los cuernos, ya llegaremos a eso, pero ahora estamos en el capítulo 1. Y hay mucho más en Daniel que solamente una serie de historias con moraleja y solamente una serie de profecías sobre el futuro. Hay mucho más en el libro de Daniel. Y quisiera que nos adentráramos en el libro de Daniel para descubrir lo más importante del libro de Daniel, nuestro Señor Jesucristo. Porque vamos a estar leyendo en el Evangelio según Daniel. Y os invito a leerlo con esa perspectiva, a ver cómo en el libro de Daniel nos está apuntando a la persona, al mensaje y a la misión del Señor Jesucristo, siglos antes de la cruz. En Daniel capítulo 1, hemos leído antes todo el capítulo, encontramos a Daniel y al pueblo en el cautiverio, en el exilio, en Babilonia. No voy a hacer una larga introducción histórica, personalmente las encuentro aburridas, pero sí deciros que en ese contexto había grandes naciones, grandes potencias que estaban en conflicto las unas con las otras. Y el gran imperio de Asiria era el principal enemigo de Israel. Pero Asiria estaba en declive, un nuevo poder mundial se levantaba desde el oriente, Babilonia, todos temían a Babilonia. Asiria y Egipto quieren aliarse en contra de Babilonia, Israel se mete en medio para romper esa alianza, porque le interesa que Asiria caiga delante de Babilonia. Lo que Israel no sabe es que Egipto va a invadir Israel y que Babilonia va a conquistar Egipto y que el propio Israel va a ser víctima de toda su trama. Ay, si Israel aprendiera que no tiene que meterse en política, que tiene que confiar en Jehová, que es el que mueve todas las cosas. Se metió en política y acabó mal. Acabó siendo presa de Babilonia. Así que el pueblo de Dios está en el exilio, es lo que nos dicen los primeros versículos. El reino de Judá es llevado al exilio, el reino del sur. El rey Nabucodonosor es rey en Babilonia, sitia la ciudad de Jerusalén, derrota al rey Joacim, se lleva parte de los utensilios sagrados. Estamos probablemente en el año 605 antes de Cristo. 6 siglos antes de Cristo. Y Daniel presencia todo aquello. Debía ser traumático.
cuando llegan los babilonios, probablemente Daniel es un joven de unos 18 años y es llevado al cautiverio. Me recuerda en muchos sentidos, y a vosotros seguramente también, a la historia de José. José era de 17 años cuando deja su tierra, su parentela, la casa de su padre y es llevado a Egipto al cautiverio. 18 años, Daniel. Y si pudiéramos leer ahora de una sentada todo el libro de Daniel, hay dos grandes realidades, dos grandes verdades que vemos en este precioso libro. En primer lugar, en medio de una gran crisis mundial, Daniel sabe que Dios es Señor de la historia. Nos dice el versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Qué tremenda descripción. Daniel no dice, Babilonia era tan grande y tan potente que conquista Israel. No dice, Nabucodonosor era un estratega militar tan sabio que conquista Israel. Dice que Jehová entregó al pueblo. Es Nabucodonosor instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Jeremías 25:9 nos dice, Dios llama literalmente en Jeremías 25:9, llama a Nabucodonosor mi siervo. Pero si Nabucodonosor no era ni creyente, lo llama mi siervo, mi instrumento. El emperador de la superpotencia de aquel tiempo es siervo de Dios a sus propósitos. Es Dios el que más tarde usará a Ciro, el persa, para castigar a Babilonia. Dios no castiga a Babilonia con huestes celestiales, que podía haberlo hecho, usa a otra superpotencia y otro imperio más perverso para castigar a Babilonia. Y Ciro se convierte de nuevo en instrumento en las manos de Dios. Dios es Señor de las naciones. Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Él mueve los tiempos, pone reyes y los quita. Él usa a todas las grandes potestades de este mundo para sus designios, sus planes, según su voluntad. Y este es un mensaje claro y contundente en el libro de Daniel. Dios es Dios del universo. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores. Escribe nuestro querido José Grau en su comentario. En su soberanía el Señor mueve los hilos de la historia y la conduce según sus propósitos. Y nosotros hemos de confiar en esa soberanía de Dios. Uno de los motivos para adentrarnos en el libro de Daniel y en esta serie es porque vivimos tiempos intempestivos en política. Y el cristiano debe tener esta confianza de Daniel. Todo está en las manos de Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, todo está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Ya venga una crisis política, económica, social, pase lo que pase, terremotos, tsunamis, catástrofes, todo está en las manos de Dios. A Él no se le escapa nada. Es Dios el soberano de la historia. Pero Daniel en este libro también nos expresa otra realidad mucho más profunda. No solo que Dios es soberano de la historia, con H mayúscula, Dios es soberano de la historia, con H minúscula, de tu historia. Dios es soberano de tu historia. Dios le ha guardado la vida, Dios le ha llevado a Babilonia, Dios le ha puesto en el palacio del rey, y la experiencia de ver su patria destruida, el templo profanado, ver la masacre que debió tener lugar, debía ser triste, pero Daniel confía en que los planes de Dios son perfectos, que Dios cumple sus propósitos, que Dios cumple sus promesas. Es Dios quien pone a Daniel en gracia ante los ojos del jefe de los eunucos. Es Dios el que da a Daniel y a sus amigos inteligencia y sabiduría. Es Dios que permite esa primera prueba que vamos a leer para fortalecerles. Es Dios el que hace todo lo que hace y cumple sus propósitos. Y Daniel solo mira a Dios. Y Daniel confía en Dios. Y Daniel tiene su corazón en las manos de Dios. Daniel hace honor a su nombre. ¿Sabéis qué significa Daniel? Dios es mi juez. No es Nabucodonosor, no es Ciro, no son los hombres. Dios es mi juez. Todo lo que Daniel hace, lo hace bajo la mirada de Dios, para servir a Dios, para agradar a Dios.
que sea así también en tu vida. Que podamos leer el libro de Daniel y leer nuestra propia historia y ver que Dios no es solo Señor de las naciones y mueve todas las cosas, sino que Dios es Señor de tu historia. Por triste que sea ese momento, esa catástrofe que hayas tenido que vivir, a Dios no se le escapa nada de las manos. ¿O piensas que sí? A Dios no se le escapa nada de las manos. Dios mueve los hilos, Dios conduce tus pasos con un propósito. Y miramos atrás y hay cosas tristes, dolorosas, momentos que pensamos, Señor, ¿por qué? Tú y yo no sabemos el por qué, Él sí sabe el por qué. Estas son dos grandes realidades en el libro de Daniel. Él es Señor de la historia y Él es Señor de tu historia. Pero vemos que los babilonios entran en la tierra de Judá, entran en Jerusalén, entran en el templo y no solo se llevan los tesoros del templo, claro, los tesoros debían ser apetitosos, ¿verdad? Tantas cosas de oro y de plata. No solamente se llevan los tesoros del templo, sino que se llevan otro tesoro. Hemos leído bien los versículos 3 en adelante. Se llevan a la juventud, a cierta juventud. Lo cual es algo muy estratégico. Jóvenes sanos, fuertes, inteligentes, se los llevan a palacio en Babilonia. ¿Qué quería Nabucodonosor conseguir con esto? Bueno, dos cosas. En primer lugar, llevándose a esa juventud prometedora, estaba dejando al pueblo de Israel inválido. Eran probablemente los futuros líderes de esa nación. Para que esa nación no despertara y no se sublevara, se había llevado a la intelectualidad de aquel país. Pero no solo eso, sino que a esos jóvenes los lleva a su palacio, Nabucodonosor, para que les sirvan a él, para que pongan sus dones, su talento a su servicio. Y entre esos jóvenes está Daniel. Daniel, un hombre recto, un hombre de virtud, como ya nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 14. Qué estrategia la de Babilonia, ¿verdad? Diría que mucho más inteligente que la de Egipto. ¿Recordamos lo que los egipcios hicieron? Uy, estos, aquí, hacer ladrillos, bajo el látigo. Los sometieron. Pero claro, un pueblo que es esclavo, tarde o temprano se puede llegar a sublevar. Y es lo que pasaba. Crecía el pueblo de Israel en Egipto y temían que se sublevara. La estrategia de Babilonia es mucho más inteligente. Lo que pretende hacer es asimilar a esos judíos dentro de su cultura. Ya les han derrotado militarmente, ahora Nabucodonosor quiere derrotarlos intelectualmente, espiritualmente, moralmente, religiosamente. Quiere convertirlos en babilonios. Ay, ese es otro peligro, mucho más sutil. Nabucodonosor los quiere babilonizar. Sí, me acabo de inventar el verbo, ya lo sé, pero que quede en vuestras mentes. Nabucodonosor trae a Daniel y a sus amigos a palacio y los quiere babilonizar. Quiere crear en ellos esa mentalidad que se sientan babilonios. Y si se sienten babilonios, ¿por qué van a querer volver a la tierra de Judá? Que se sientan babilonios, que amen Babilonia, que piensen como babilonios. Quiere aislarles de sus familias, aislarles de demás influencia, adoctrinarlos intelectualmente. Rápidamente, dice, en tiempo de 3 años les enseña la cultura, la lengua, la religión, todo lo que tiene que ver con Babilonia, y los pretende seducir éticamente. Que acaben siendo uno de ellos. Y estarás pensando mientras yo explico eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? No vivimos en Babilonia, pero vivimos en Barcelonia. Hoy me estoy inventando palabras. Pero es exactamente lo que sucede en nuestro contexto. Vivimos en un contexto que pretende que nosotros, los Danieles que estamos aquí, de paso, acabemos pensando como el mundo piensa. Y va a utilizar todos los medios a su alcance para cambiar nuestra mente. Que pensemos como ellos, que valoremos las cosas como ellos, lo bueno como malo y lo malo como bueno, que adoremos los ídolos de su tiempo, que tengamos los mismos gustos,
Daniel se enfrentó al mismo reto que tenemos tú y yo delante de nosotros. Así que el libro de Daniel es muy relevante para nuestro tiempo. Somos ciudadanos del reino de los cielos que estamos aquí de paso. Esta no es nuestra patria. Y no hablo solo a los extranjeros, yo soy extranjero. Esta no es nuestra patria, tú y yo no pertenecemos aquí. Estamos aquí de paso. Somos extranjeros y peregrinos. Estamos en el exilio, en una tierra, en una cultura totalmente extraña y hostil para nosotros. Y podemos sentirnos tentados a dudar. ¿Se ha olvidado el Señor de nosotros? ¿Nos ha dejado? Tarda mucho en venir a buscarnos. Nos ha permitido una ciudad, pero aún no estamos allí. El viaje es largo. Parece que ellos son más, ¿no? Parece que son más listos, más poderosos, más ricos, más felices incluso. Es duro esto de ser cristiano. Miras de puertas afuera y dices, qué poquitos somos. Recuerdo uno de mis hijos años atrás que me preguntaba cuando eran más pequeños, me dice, papá, ¿por qué somos nosotros menos? Si tenemos la verdad, ¿por qué somos menos y ellos son más? Yo le contesté con otra pregunta, hijo mío, ¿cuántos había dentro del arca? Solo 8, papá. ¿Cuántos había afuera? Muchos. Ya está. Ya tienes la respuesta. Estamos dentro del arca, que es Cristo, por su gracia y por su bondad. Pero ese es el verdadero reto del cristiano, vivir en el mundo sin ser del mundo, como estaba Daniel en este contexto. Estamos en el mundo sin ser del mundo, y aquí está el reto. Estamos en el mundo y hemos de procurar el bien de allá donde estamos. Recordamos las palabras de Jeremías 29, cuando le está diciendo a la nación que van a ser deportados a Babilonia. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vivimos en una cultura que es ajena a todo lo que nosotros pensamos y creemos, pero hemos de procurar el bien de la cultura y de la ciudad en la que estamos. Porque el bien de Babilonia es el bien de Daniel y de los suyos. El bien de Barcelona y el bien de allá donde estemos es el bien de la iglesia que está en esa ciudad. Y la misión, el reto de extender el reino sigue adelante. Pero por otro lado, estamos en el mundo, no somos del mundo y no hemos de contaminarnos con el mundo. Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Has asumido como cristiano ese reto? ¿Estás en el mundo, pero no eres del mundo? ¿Te sientes extranjero? ¿Te sientes peregrino? ¿Te sientes de paso? ¿Sabes que el diablo quiere usar esas dos estrategias, la de Egipto y la de Babilonia? A veces el diablo nos ataca y nos quiere esclavizar, como hizo Egipto, nos quiere crucificar, como hizo Roma, y el diablo está usando esa estrategia en muchos lugares del mundo y en muchos países donde hermanos nuestros están siendo asesinados. Pero esa no es la única estrategia que usa el enemigo. El enemigo en muchos contextos, en muchos lugares, nos quiere babilonizar, y creo que es nuestro caso. Y creo que es el caso de la iglesia en Occidente y los países industrializados donde hay paz y donde podemos ser cristianos con libertad. Nos quiere babilonizar para que te llames cristiano pero sigas viviendo como un pagano. Te llames cristiano pero pienses como un mundano. Te llames cristiano pero vivas exactamente igual que el mundo. ¿Ha conseguido Satanás babilonizarte? ¿Vives en Barcelona? Dices que eres cristiano, que eres sal, que eres luz, pero no hay ninguna diferencia con los de fuera. El diablo usa esas dos estrategias porque sabe que un cristiano mundano, un cristiano nominal, un cristiano de nombre es lo mismo que un cristiano muerto. Es igual. Un cristiano mundano es lo mismo que un cristiano muerto. No abre la boca para hablar de Cristo, ¿verdad? Pues Satanás ya está contento y aplaude. El diablo usa esas dos estrategias.
Y hermanos, la solución no es aislarnos del mundo. Algunos en la historia de la cristiandad lo han intentado y han fundado monasterios. Y cuanto más arriba en la montaña, mejor. Allí seremos buenos cristianos. Estaremos lejos del mundo. Ese no es el mensaje de Daniel. La solución no es el monasterio, es el ministerio. Estamos en el mundo y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. ¡Qué reto! Y sabemos que todo lo que nos rodea va a ser hostil, ¿sí? Ahí vamos a ser cristianos. Y sabemos que vamos a tener oposición, sí, ahí vamos a ser cristianos. Y sabemos que van a estar en contra de nuestros valores, que nos van a ridiculizar, que nos van a perseguir, que nos van a prohibir, sí, pero ahí vamos a ser cristianos. Que nuestras escuelas son evolucionistas, que el mundo es hedonista, que la televisión enseña materialismo, amistades, revistas, amigos, colegios, vecinos, todo se va a oponer a nuestra fe. Pero no podemos vivir en una burbuja de cristal. No podemos comprar una isla desierta e irnos todos los cristianos para allá. Qué bien, al fin, una nación cristiana. Muchos lo han intentado en el pasado, pero el pecado sigue estando presente. El mundo va a persistir en su propósito. Daniel y sus amigos vivieron en Babilonia, sin ser babilonios. Sus lenguas hablaban caldeo, sus corazones hablaban hebreo. Estudiaron la religión de Nabucodonosor, sabían todos los dioses, costumbres, pero no los adoraban. Os aseguro que Daniel y sus amigos debieron estudiar cosas muy raras en la Universidad de Babilonia. Estuvieron sirviendo a Dios mientras servían a Nabucodonosor, su amo, su rey, su señor. Y le honraban. Pero estaban siendo siempre, en todo momento, sal y luz. Nos puede dar la falsa impresión de que Daniel fue un radical. No, Daniel no fue un radical. Daniel fue un revolucionario, un anarquista. No, yo no veo eso en ninguna parte. Yo veo a un Daniel respetuoso, a un Daniel prudente, a un Daniel sabio, pero un Daniel firme. Un Daniel que sabía hasta dónde ceder y qué línea no iba a pasar. Costara lo que le costara. Podemos centrarnos demasiado en este pasaje, en lo que Daniel dice que no, pero primero tenemos que ver todo lo que Daniel dijo que sí. Y vamos a ver 3 sís muy grandes que dijo Daniel antes de decir que no. En primer lugar, Daniel y sus amigos dijeron que sí a una educación, a una formación en la Universidad de Babilonia. Astronomía, astrología, matemáticas, lengua, religiones, filosofías. Daniel estudió todo eso, pero no se convirtió en aquello que estaba estudiando. Lo conocía, pero no lo creía. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. Todos sabéis que yo estudié psicología y que reniego de ello. No creo en las psicoterapias. Lo estudié, pero no me convenció. Hay muchos teólogos que conocen la Biblia de pe a pa y no la creen. Una cosa es conocer y otra cosa es creer. Daniel conoció todo lo que le envolvía, estudió en profundidad todo lo que envolvía. Fue sujeto a una educación pagana, pero no creyó todo aquello que estaba estudiando. El mundo pretende adoctrinarnos y adoctrinar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, y el bombardeo que tienen a su alrededor es tremendo, que si el horóscopo, que si la evolución, que si los matrimonios gays, que si Jesús no existió, etcétera, 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 etcétera. El bombardeo es tremendo de todo lo que nos rodea. Una cosa es escuchar, una cosa es comprender, otra cosa es creer. Totalmente diferente. Y nuestros hijos van percibiendo esa oposición, que somos nosotros los diferentes, que somos nosotros los raros. Bien. No les digas que no. Sí, nosotros somos los diferentes, nosotros somos los raros, como Daniel en Babilonia. Somos luz en medio de las tinieblas. Y la presión de grupo en los jóvenes a veces va creciendo.
Y hay que hacerles entender que Dios está con nosotros, a pesar de la oposición que sienten. Y la solución no es aislarnos del mundo y quedarnos en casa y convertirla en un búnker, sino que el peso y la influencia de la palabra, del hogar cristiano, de la iglesia, sea mayor que todo lo que escuchan fuera. Como Daniel en Babilonia. Deuteronomio 6 nos recuerda, especialmente a los padres: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Papás, a toda hora. No, yo ya hago los viernes por la noche el culto familiar. Bien, a toda hora. Yo los traigo el domingo a la escuela dominical. Bien, a toda hora. Que no se trata de una horita o dos a la semana, a toda hora. Tu lengua tiene que estar hablando de Cristo y comunicando a tus hijos una visión cristiana de todo lo que escuchan fuera. Y es responsabilidad nuestra, como padres, transmitir esa visión de que somos extranjeros y peregrinos y servimos al Dios Todopoderoso. Escribe Christopher Wright: lo que realmente cuenta no es proteger a los niños del paganismo secular propio de nuestra cultura, aislándoles de él por completo. Algunos hemos estado en escuela y universidad pública, otros han tenido el privilegio en una escuela cristiana, otros son educados en casa. Eso es una opción de los padres. No se está refiriendo a eso aquí. Aunque consigas tener tus hijos en una escuela cristiana o educándoles en casa, siguen viviendo en Babilonia. Hay mucho más que la educación en el colegio. Dice Christopher Wright: lo que realmente cuenta no es proteger a los niños del paganismo secular propio de nuestra cultura, aislándoles de él por completo, sino enseñarles cómo pueden interactuar con él desde una posición de fe y de conocimiento, distinguiendo entre el bien y el mal. Y esa es tarea del hogar cristiano y de la iglesia. En primer lugar, del hogar cristiano y de la iglesia. Por tanto, Daniel y sus amigos dijeron que sí a una educación pagana. En segundo lugar, dijeron que sí a una carrera política. ¡Wow! Por favor. Hace años hablaba con una hermana que estaba estudiando Derecho y quería ser juez. Y me decía: ¿de ahí puedo ser cristiana y juez? Y yo le dije: sí, tanto tiempo como puedas. Porque si los cristianos de a pie ya nos encontramos con dilemas éticos, más aquellos que están en mayores lugares de responsabilidad. Si tienes una carrera política, si entras en el ayuntamiento, si eres juez, si eres... mayores van a ser los dilemas y antes van a entrar en conflicto los intereses del mundo con tu ética como cristiano. Tanto tiempo como puedas. Daniel y sus amigos entran en palacio y asumen cargos de mucha responsabilidad. Son consejeros del rey. Mayores éticos iban a afrontar. Tarde o temprano sabemos que algo va a chocar con su fe, con su ética. Pero no dicen que no. No dicen: no, nosotros no podemos estar en palacio sirviendo al rey. La política es cosa de los babilonios, nosotros nos aislamos. No es esa la perspectiva cristiana. Si lo que esté en tus manos para servir a la ciudad y a la comunidad, hazlo, siendo sal y luz. No lo hagas como los demás. Si lo vas a hacer como los demás, déjalo en babilonio. Si lo vas a hacer como cristiano, bien, siendo sal y luz. ¿Cuánto tiempo podría estar ahí? Tanto como puedas. Hasta que tu ética te diga: por aquí ya no. Ya no puede ser. Métete en la cultura en la que vives. Métete en la asociación de padres. Entrena en el equipo de fútbol. Ves al casal del barri. Aprende a bailar sardanas. Aprende catalán. Hacer tortilla de patata, sanfaina. Métete en la cultura en la que vives. Disfruta de ella. Y sé sal y luz. Allá donde el Señor te ponga. Dijeron que sí a una carrera política. En tercer lugar, dijeron que sí a un cambio de nombre. ¡Wow!
con el peso que sabemos que tenía el nombre en aquella época, ¿verdad? Que asociaban el nombre a la identidad de uno mismo. Daniel, Dios es mi juez. Le pusieron Belsasar, favorecido de Baal. Ananías, el Señor es misericordioso, recibió el nombre de Sadrach. No sabemos qué significa bien en caldeo. Misael, ¿quién como el Señor? Recibió el nombre de Mesac. Tampoco se sabe claro qué significa en caldeo. Pero Azarías, que significa el Señor ayuda, qué bonito, yo no me cambiaría el nombre si me llamara el Señor ayuda. Le pusieron el nombre de Abednego, siervo del dios Nego, una de las divinidades de Babilonia. Cambiaron sus nombres porque querían que tuvieran una identidad babilonia, que se sintieran babilonios. Pero sus corazones seguían latiendo por el Dios vivo, sabiendo que esos dioses falsos no son nada, que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Y hermanos, hasta aquí llega la capacidad de estos hombres a adaptarse a la cultura. Hasta aquí, una educación pagana, un cargo político, un cambio de nombre, ya, pro. El conflicto ético a partir de aquí está servido. Como vemos Daniel en un momento y como veremos más adelante esos 3 jóvenes que son echados al horno de fuego. Versículos 8 en adelante. Pero Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. No comieron de esa comida. Les servían la comida que servían a los demás sabios y consejeros, pero ellos propusieron no contaminarse con esa comida. Hasta ahora Daniel no consideraba que se hubiera contaminado con nada de todo lo que hemos escuchado. Él no consideraba que se estuviera contaminando. Sabía muy bien de su integridad como hijo de Dios. Estudió en la universidad pagana, le pusieron un nombre que se refería al dios Baal, estudió una carrera política, entró en un gobierno sirviendo a Nabucodonosor, pero él se mantenía puro. Ahora, cuando se trató de comer la comida del rey, dijo, no, esto no puedo. Ya sabemos que para los judíos había ciertas restricciones alimentarias, ¿verdad? Los judíos no podían comer de todo, ni de cualquier manera, y tenía que ser sin sangre, etcétera, etcétera. Pero además, esos animales sacrificados, siguiendo un rito religioso de adoración a los dioses babilonios, estaban siendo consagrados a la divinidad y se creía que si comías de aquel alimento estabas teniendo una especie de unión mística, una relación con los dioses. Era un acto de culto, dicho de otra manera. Era un acto de culto. Y Daniel lo ve perfectamente y dice, no, yo he estudiado toda la religión, he estudiado los dioses, los conocía seguramente mejor que muchos caldeos, pero una cosa es estudiarlos y conocerlos y otra cosa es adorarlos. No. No puede ser. Se presenta ya el conflicto ético para Daniel. Además, Daniel estaría comunicando al comer esa comida otra cosa a los que le podían estar observando. Que realmente había sido babilonizado, que realmente se había sometido a la religión. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pero vemos la actitud de Daniel de nuevo, como apuntábamos antes. Daniel podía haber reaccionado de muchas maneras en ese momento. Daniel podía haber reaccionado con resignación. ¡Ay, qué puedo hacer yo, pobre de mí! Solo soy uno, joven. ¿Voy a cambiar yo un gran imperio? Vamos a comer de esto, que hay hambre. Daniel hubiera podido dejarse llevar por el oportunismo. Bueno, sí, voy a comer, así me voy a ganar el favor de Nabucodonosor, voy a estar más cerca de él. He sufrido tanto en la vida, voy a sacarle algo de partido al asunto. Daniel podía haber reaccionado con odio, con rencor, con ira. Babilonios pecadores comiendo eso. Le hubiera costado la cabeza, ¿verdad? Antes la muerte que comer vuestra comida idólatra. Pero Daniel tampoco reacciona así. Daniel reacciona con templanza, sabiduría, aplomo,
inteligencia, dominio propio. Escribe John MacArthur, si Daniel quería abstenerse de comer y beber lo que el rey proveía, podría haberlo hecho de otra manera. Podría haber tirado la comida a la basura cuando nadie le veía. Podría haberse llevado disimuladamente otros alimentos de la cocina. Podría haber llegado a un arreglo con el personal de cocina. Podría haber cultivado un huerto en secreto. Pero Daniel optó por la vía de la audacia pública. Fue respetuoso, pero fue inflexible. A eso se le llama valentía. Qué frase lapidaria, ¿verdad? La voy a escribir, la voy a poner en mi dormitorio. Valentía. ¿Cómo es esa actitud de Daniel que tuvo un gran beneficio, un gran resultado? En primer lugar, Daniel habla con humildad, con amabilidad. Daniel no busca el aplauso de la gente, aun cuando tiene razón. Daniel es el más sabio del reino y se acerca con una actitud sabia al jefe de los eunucos, con una actitud humilde, respetuosa, prudente. Daniel no busca su propio beneficio, sino también busca el beneficio de aquel al cual está sirviendo. Sus palabras son corteses. Le dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Daniel comprende que si su rostro desmejora, la cabeza que va a rodar es la del jefe de los eunucos, que ha cuidado mal de ellos. Entonces se preocupa por el bien de su jefe. Te ruego que hagamos la prueba. Y verás que vale la pena, verás que hay beneficio. No desea su mal, no desea incluso el mal de sus captores. Y nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros podemos ser personas de principios allá donde estemos, en nuestro lugar de trabajo, de estudio, en nuestros hogares, personas de principios, pero buscando el bien de los demás, con amabilidad, con humildad y con respeto. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Así que en primer lugar, Daniel habla con humildad y amabilidad. En segundo lugar, Daniel muestra siempre fidelidad a Dios. Sabe que Dios es fiel a pesar de las circunstancias. Él propone no contaminarse con la comida del rey y no se contamina con la comida del rey. No cede. Es fiel, no cede. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. Y a veces nosotros nos sentimos tentados por la presión de grupo, de la familia, de los amigos, a cruzar esa línea que sabemos en nuestro corazón que no debemos cruzar. Por agradar a la gente, transgredimos. Y muchas veces sabes que algo es correcto y no lo haces, y algo es incorrecto y sí lo haces. Pero Daniel es un hombre de acción. Se propuso en su corazón y lo llevó a cabo. Y Daniel estaba solo. Daniel y Dios. Dios y Daniel. Pero a Daniel eso le basta. El Señor es el que me ve, el Señor es mi juez, el Señor es el que observa, el Señor pondrá las cosas en su lugar. Yo sirvo al Señor, solo la opinión del Señor me importa. En tercer lugar, Daniel se adaptó, pero no se conformó. No era una persona intransigente, aislada, sectaria. Daniel vivía en el mundo, conocía la cultura, las costumbres, la religión de su tiempo, conecta con los que le rodean. Y esto me recuerda al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando decía que se hacía a todos para ganar a todos. Sabe hasta dónde puede ceder en todo lo que es exterior, pero aquello que tiene que ver con la fe se mantiene íntegro a su amo y Señor. Un cristiano ha de vivir así, en medio del mundo. En medio del mundo, sin contaminarse del mundo. Un cristiano no ha de aislarse como un caracol, ajeno a todo lo que pasa afuera. Hemos de vivir en esa tensión de estar en el mundo sin ser del mundo. Porque nosotros también somos ciudadanos de Jerusalén que vivimos en Babilonia. ¿Eres consciente, hermano, de que tienes 2 pasaportes? El de la tierra y el del cielo. ¿Tienes 2 pasaportes?
hasta que el fuego queme uno de ellos y el otro no, porque es de oro macizo. Pero sabes que tienes 2 pasaportes, 2 nacionalidades. Y vemos que Dios honra a los que le honran. Versículo 17 en adelante. El resultado de la prueba es glorioso. Hay algún comentarista que dice que este es el primer prodigio, el primer milagro en el libro de Daniel, es que Daniel, después de todo este tiempo comiendo solo legumbres, no desmejorara su rostro. Milagro. Si algún vegetariano entre nosotros dirá, claro que sí, hombre. No sé, yo creo que los osobucos de Babilonia deben tener un olorcito que tremendo. Daniel deja pasar todo eso. Deja pasar todo eso por su fidelidad al Señor. Y era de lo más excelente, nos lo dice el pasaje, excelente en sabiduría, excelente en conocimiento. Era más excelente que todos los consejeros de Nabucodonosor. En astronomía, en matemáticas, en agricultura, en meteorología, en lingüística, en leyes. Recordemos que de Babilonia, siglos después, vendrán aquellos magos de Oriente que eran sabios en todas las ciencias, siervos del emperador en palacio. Daniel y sus amigos eran de los intelectuales más excelentes del reino. Pero no solo excelentes en conocimiento intelectual, sino que Dios les bendijo con inteligencia espiritual. A veces hay la una y no la otra, qué pena. A veces hay mucha inteligencia humana, pero hay poca inteligencia espiritual. Daniel tenía de ambas. Inteligencia espiritual delante de Dios, como José en Egipto. Daniel, Ananías, Misael y Azarías eran excelentes en todo. Entre todos los que habían sido escogidos eran 10 veces mejores. Si los demás sabios de palacio sacaban un 10 en un examen, ellos sacaban un 100. 10 veces mejores que todos ellos. Y Dios lo guarda, Dios lo preserva. Del pasaje que hemos leído, el que más me llama la atención es el versículo 21, el último versículo. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¡Wow! Babilonia había conquistado a los hebreos para acabar con los hebreos y traen a un hebreo que es de los primeros en Babilonia y cuando Babilonia ya no está, Daniel aún está. Literalmente, Babilonia desaparece, invadida por Persia, y Daniel aún está. Babilonia se acaba, aquel que había cautivado a Daniel y a sus amigos, se acaba, y Daniel permanece. Nabucodonosor ya no está, ahora llega Ciro, y Daniel continúa en palacio. Impresionante, hermanos. Hasta el año 1 del rey Ciro. Dios en su soberanía usa el poder de Ciro el persa, derrota a Babilonia y Daniel lo ve. Daniel ve como el imperio que ha invadido su tierra y la ha conquistado cae delante de sus ojos. Nabucodonosor pasa a la historia. Daniel continúa vivo y Daniel podrá regresar a su tierra y reconstruir la ciudad. Vio cómo sus captores fueron capturados. Y así se cumplía la profecía de Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en destierros para siempre. Hermanos, nosotros también, como Daniel, estamos aquí como extranjeros y peregrinos, estamos aquí en el exilio. No somos de aquí, pero estamos aquí. Pero Barcelona, Cataluña, España, Europa pasarán y nosotros continuaremos. Porque los mansos heredarán la tierra. Todas las naciones de este mundo pasarán. Aquellos que nos han tenido en cautiverio pasarán. Y nosotros veremos cómo pasan y continuaremos adelante, porque el reino de Dios permanece. Quisiera acabar el sermón con algunas aplicaciones prácticas. ¿Quieres vivir en Babilonia? ¿Sabes cómo vivir en Babilonia?
¿Cómo hemos de vivir en Babilonia? En primer lugar, no mires tu capacidad humana. No, hermanos, no, somos poca cosa. Estos jóvenes se sentían poca cosa. Eran jóvenes, eran pocos, desvalidos. Pero Dios los hace confiar, Dios los hace crecer, Dios los hace madurar, Dios los hace superar. No mires tu propia capacidad, pon tu confianza en el Señor. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque pases pruebas, dificultades, aunque digas, Señor, yo quiero ser luz, Señor, yo quiero ser fiel, Señor, yo quiero... Es el Señor el que te sostiene, es el Señor el que te guarda. No te dejes asustar por el impresionante poder y majestad de los reinos de este mundo y de todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Recuerda que cuando Jacob entró en palacio de Faraón, nos dice en el Génesis, Jacob bendijo a Faraón. No fue Faraón el que bendijo a Jacob. Jacob, ese anciano, puso sus manos sobre Faraón y lo bendijo. Es el mayor el que bendice al menor, ¿verdad? No mires tu propia capacidad. En segundo lugar, vive en el poder de Dios. Mira a Dios, confía en Él, en su excelencia, en su poder. Vive en el poder de Dios. Allá donde Dios te haya puesto, sé luz, sé sal. Vive como Daniel, buscando la excelencia, para gloria del Señor. Vive en tu cultura, hazlo excelentemente, porque representas al Señor. Si eres estudiante, aspira a ser el mejor estudiante, para la gloria de Cristo. Si eres carpintero, sé el mejor carpintero, para la gloria de Cristo. Si eres pastelero, haz los pasteles mejores de Barcelona, para la gloria de Cristo. Como el atleta que trabaja y suda y corre la carrera, y cuando se levanta su bandera y suena su himno, es para la gloria de aquel al que representa, no la propia, que se alce la bandera de Cristo, allá donde estés, para gloria del Señor. En tercer lugar, no te aísles del mundo, no. No te aísles del mundo, no te quedes en casa encerrado, no la conviertas en un búnker, no te aísles, no cortes la comunicación. Prepárate para vivir en el mundo sin ser del mundo. Ese es el reto al que nos llama la palabra y el ejemplo de Daniel. Prepara a tus hijos para pensar como cristianos, venga lo que venga. Escuchen lo que escuchen. Que sean capaces de pensar cristianamente, bíblicamente, sobre todos los retos que van a encontrar y los que están por venir. En cuarto lugar, no te conviertas en un babilonio. Si un extremo es aislarse del mundo, el otro extremo es acabar siendo igual, como uno de ellos. Y el mundo quiere tentarte a adorar sus ídolos. La fama, el dinero, los placeres, materialismo, popularidad. Romanos 12 nos recuerda, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿De qué serviría si Daniel y sus amigos se llamaran hebreos, pero pensaran como babilonios, sintieran como babilonios, comieran como babilonios? ¿De qué sirve si tú te llamas cristiano, pero eres exactamente igual que uno de los de fuera? En quinto lugar, recuerda quién eres. Recuerda tu identidad en Cristo. No eres babilonio. No eres babilonio. Perteneces a la tribu de Judá, al pueblo de Israel, al rebaño del Señor, al cuerpo de Cristo. Ante las muchas presiones de alrededor, no somos del mundo, somos del reino de los cielos, adoptados a la familia de Dios. En sexto lugar, vive con añoranza. ¿Vives con añoranza? Aquellos que sois extranjeros, cuando escucháis una música de vuestro país o gustáis un dulce de vuestro país, ¿veis? Yo también he sido extranjero en otro lugar. Piensas, ¡ay, mi tierra! ¡Ay, mi gente! ¿Cuándo volveré a ir? ¿Piensas así sobre el cielo? Debieras añorar más el cielo que tu patria terrenal. ¡Ay, cuando esté allí! ¡Ay, cuando esté sentado a la mesa! ¡Ay, cuando vea al Señor! ¡Ay, cuando vea a los hermanos! ¿Cómo quiero irme? No sé por qué el Señor me tiene más tiempo aquí.
si mi corazón está allá. Vive con añoranza, porque viviendo con añoranza es la única forma de atravesar el desierto de esta vida con los ojos puestos en el cielo y ver cómo lo que nos rodea pretende seducirnos. Tu identidad está allá, tu tesoro está allá, no está aquí, ¿verdad? Que tu corazón esté allá también. Vive con añoranza. En séptimo lugar, propón no contaminarte. Tú sabes bien qué es lo que te contamina. Tú sabes bien hasta dónde puedes adaptarte a la cultura para acercarte y ser luz a aquellos que te rodean y cuál es la línea que no debes cruzar. Aquello que te contamina. Compañías, lugares, conversaciones, programas de televisión, lecturas, hay cosas que sabes que te contaminan. Que te avergüenzas al pensar, uy, aquello el Señor lo ha visto. Porque lo ha visto. Aquel pensamiento mío el Señor lo ha leído, porque lo ha leído. Te avergüenzas en pensarlo. Propón no contaminarte. Qué fácil nos es no contaminarnos de algo que es alimento físico. No abres la nevera por la mañana y agarras lo primero que pilles, ¿verdad? Aunque huela mal y digas, esto es un buen desayuno. ¿Verdad que no? Lo echas a la basura. Si para el alimento físico somos tan inteligentes en detectar lo que está en mal estado, ¿por qué no hacemos lo mismo con el alimento espiritual? ¿Por qué no estamos en una conversación y dices, esto empieza a apestar, me voy de aquí? ¿Por qué no ves una amistad y dices, no me conviene? ¿Por qué no estás en un canal de televisión y dices, voy a apagar? ¿Por qué no te alejas de aquello que te contamina espiritualmente? Porque si te contamina es porque pretende seducirte para que seas como uno del mundo. Octavo lugar, atrévete a ser un Daniel. Cada uno de nosotros somos llamados a ser un Daniel. En nuestro contexto, en nuestro lugar, buscar glorificar al Dios del cielo. Daniel y sus amigos comían legumbres y agua porque querían agradar al Señor. Prívate de lo que te tengas que privar en esta vida y si tu mano derecha te es ocasión de caer, arráncatela. Porque tu propósito en esta vida no es agradar a los hombres y no es agradarte a ti, es agradarle a Él. Prívate de lo que haga falta. Atrévete a ser Daniel, a ser fiel y a servirle a Él. Que tus ojos miren al cielo. En palacio todos querían agradar al rey, pero Daniel en mente tenía otro rey. Todos querían agradar a Nabucodonosor. Cuánto peloteo debía haber en Babilonia, madre mía. Pero Daniel tenía muy claro a qué rey estaba agradando. Y si agradaba a Nabucodonosor es porque Dios me ha puesto aquí bajo las órdenes de este jefe, por eso le sirvo. Y soy de buen testimonio. Daniel quería agradar al Rey de los cielos. Ahora, cuando intentes ser como Daniel, reconoce que no eres como Daniel. No eres como Daniel. Tú y yo no somos tan excelentes, ¿verdad? No somos como Daniel en Babilonia. No somos como Moisés en palacio. No somos como José en Egipto. No somos hombres y mujeres que viven en el exilio, en una cultura contraria, y son firmes y fieles en todo. No. Somos débiles. Tropezamos, caemos, pecamos, sucumbimos. No somos como Daniel. Y porque no somos como Daniel, necesitamos a alguien mayor que Daniel. El ministerio de Daniel fue tremendo. Gracias a su perfección, a su fidelidad, gracias a Daniel hubo un beneficio para el pueblo al cual Daniel estaba representando. Del mismo modo, nosotros nos acogemos a aquel que es nuestro Daniel y mayor que Daniel, el Señor Jesucristo, porque es por su vida, por sus méritos, por su obra, por su rectitud, por su santidad, por su pureza, por su obediencia, que encontramos nosotros favor delante del Rey de los cielos. Busquemos a aquel que es mayor que Daniel. Sí, Cristo Jesús es mayor que Daniel y esta sencilla historia, esta experiencia de Daniel en Babilonia nos está hablando del ministerio del Señor Jesucristo para con nosotros. Como Daniel, Cristo dejó su patria
y vivió en el exilio. Dejó su hogar, dejó su tierra, dejó su padre, dejó su casa y vivió en el exilio, vivió entre nosotros. Como Daniel, Cristo estuvo entre nosotros y aprendió nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros pensamientos. Y en la hora de la prueba, Daniel fue fiel. En la hora de la prueba, Cristo se mantuvo íntegro. Como Daniel, Cristo sufrió gran oposición. En medio de ella respondió con amabilidad y con humildad. Como Daniel, Cristo tuvo que aprender a sujetarse, a ser humilde, a ser obediente. Como Daniel, Cristo fue tentado, pero no sucumbió a la prueba. Nuestros padres, Adán y Eva, fueron tentados con un fruto en el huerto y cayeron. Daniel fue tentado con los manjares del rey y se mantuvo fiel. El Señor Jesucristo fue tentado en medio del desierto, en ayuno, con una piedra, y venció. Como Daniel, Cristo es sabio y más que sabio. Es la sabiduría perfecta de Dios, hecho carne. Como Daniel, Cristo se preparó para entrar en la presencia del rey. Los demás buscaban agradar a Nabucodonosor, él buscaba agradar al Padre Celestial. Como Daniel, Cristo fue perfecto en todo. Vivió una vida de obediencia, de servicio, de humildad, vivió en el mundo, conversó con todos, estuvo en casa de todos, pero no se contaminó. Y gracias a la perfección de Daniel, todo el pueblo de Israel cayó en gracia ante los ojos del rey de Babilonia. Gracias a la perfección de Cristo, los que somos su pueblo, tenemos perdón ante los ojos del Rey de los cielos. Cristo Jesús es quien nos representa. A ti, a mí y a Daniel. Cristo Jesús es quien nos representa delante del Padre Celestial. Y como Daniel, y esta esperanza es gloriosa, como Daniel vio que aquellos que le oprimían sucumbieron, Cristo verá todas las naciones caer rendidas a sus pies. Y cuando las naciones de este mundo hayan pasado y no quede ni una de ellas, el reino permanecerá y los enemigos del Señor se postrarán delante de sus pies. Cristo un día vendrá y todos sus enemigos caerán de rodillas. Y hay qué tentación para nosotros mientras vivimos en este tiempo y en este mundo hacernos amigos de Nabucodonosor. No te sientas tentado a hacerte amigo de Nabucodonosor y a sentarse a su mesa y comer de sus manjares. Si hubiéramos vivido en el tiempo del rey de Pilato, también nos hubiéramos sentido tal vez tentados a ser amiguitos de Herodes y de Pilato y a despreciar a ese Jesús escarnecido en un rincón. Pero es aquel que es despreciado el que va a vencer. Aquel que parecía que era menos es el que es vencedor sobre todas las cosas. Así que nosotros seamos un Daniel, puestos los ojos en aquel que es mayor que Daniel y esperando su retorno para que restaure todas las cosas. Amén, que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor, gracias por esta historia, por este ejemplo para nosotros. Un ejemplo de cómo vivir como cristianos en medio de tanta oposición que nos rodea. Gracias por el ejemplo de Daniel, por su integridad, por su ministerio. Señor, y gracias por el Señor Jesucristo, superior a Daniel, infinitamente superior a Daniel. Señor, nos acogemos al ministerio del Señor Jesucristo, a la obra del Señor Jesucristo, porque es por sus méritos, por su perfección, por su pureza, por su santidad, que somos aceptos ante tus ojos y podemos entrar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos des el coraje y la valentía de vivir como cristianos en un mundo que nos aborrece y nos persigue. Que tú nos ayudes a tener la inteligencia y la fortaleza de ver cuando Satanás usa la estrategia de seducirnos y hacernos como el mundo. Señor, que tú nos ayudes a ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.